Hola gente, espero que se encuentren bien y que les haya parecido hasta ahora interesante el material que hemos compartido con ustedes. Estamos entrando en los últimos 5 videos de la última semana. Van a ver que en estos 5 videos vamos a tratar temas que no están regulados o que están empezando a tener regulaciones nacionales, a veces diferentes. Son temas que tienen mucho que ver con la sociedad, con la economía, con el desarrollo, temas súper importantes para nuestra región América Latina y que nos distinguen bastante de países en desarrollo por cómo se están manejando los datos, las regulaciones, el tamaño de las empresas, qué elementos impactan en la productividad y cómo Internet, que es como el común denominador de todos estos temas que estamos viendo, impacta tanto en la productividad como en el intercambio de datos entre los países, que es lo que les quiero comentar en este video. ¿Se acuerdan que empezamos con temas más técnicos, que están bastante organizados, que hay controversias internacionales, como les dije, pero que está bastante ordenado, quién coordina Internet, dónde están los recursos críticos, quiénes son las organizaciones que se ocupan de eso? Bueno, en estos temas que vamos a ver ahora, el tema es aún más complejo que en la misma privacidad y en la misma seguridad, porque esos mismos elementos ocupan un espacio diferente, tanto en productividad como en flujo transfronterizo de datos y uso de la información a nivel global. Así que bueno, vamos a ver el tema, espero que les parezca interesante. Entonces, pensemos en la productividad, en la productividad de países en desarrollo en relación a los desarrollados. ¿Se acuerdan que vimos un gráfico que a medida que ha ido avanzando la tecnología en los años, la brecha entre el ingreso per cápita de países desarrollados se ha ido ampliando con respecto a países en desarrollo, que es el caso de Argentina y América Latina? Fíjense acá algunos datos de Naciones Unidas. 20% de los habitantes de países en desarrollo son usuarios de Internet con baja velocidad y precios muy altos. Y también vimos, ¿se acuerdan en videos anteriores? Que en la canasta familiar, una familia de menos ingresos, el impacto de la conectividad es mucho más grande que una familia pudiente. La naturaleza de uso, ¿para qué lo usan? 8 de cada 10 usuarios compran cosas en línea en países desarrollados, mientras que en países en desarrollo 1 de cada 10, nada más. Mucha diferencia, ya vimos, entre zonas rurales y urbanas. También hay un gap, una brecha importante entre hombres y mujeres. Si bien las mujeres trabajan, lo vimos especialmente en la ruralidad, a pesar de que las mujeres trabajan y producen prácticamente la mitad de los productos rurales, no participan activamente en el uso de Internet. En países desarrollados, acuérdense de que hablamos de estos dos focos principales, Estados Unidos y China, a diferencia de en la Guerra Fría, por ejemplo, que era Rusia y Estados Unidos. Estos países tienen mucha capacidad para participar en esta economía digital que se basa en la acumulación de datos y en la rentabilidad del uso de esos datos. Ahora vamos a ver cómo. La mitad de los centros de datos, o sea, ¿dónde se acumulan esos datos? Están en estos dos países. El 94% de toda la financiación de nuevas empresas de inteligencia artificial que usan esos datos para hacer cosas, para algoritmos, para vender publicidad, para manejar máquinas, está financiado en esas empresas. En los últimos años se focaliza en estos dos países. 5G es la nueva generación de telefonía móvil. La más alta tasa de adopción está en estos dos países. ¿Por qué me importa el 5G? 5G no importa para hablar, tampoco importa para usar WhatsApp. 5G es la clave para la conectividad industrial, para el Internet de las cosas, para cosas conectadas a Internet, autos autónomos, ciudades inteligentes. Es la tecnología inalámbrica que va a ser la plataforma que permite a todos esos desarrollos. América Latina recién ahora está empezando a visitar las bandas de espectro de frecuencia que se van a usar para esta tecnología, o sea que estamos atrás todavía. El 70% de los investigadores en inteligencia artificial más competentes están en estos países y el 90% de la capitalización bursátil de estas empresas, plataformas digitales, están en estos países. Este gráfico es muy impactante, como dice el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. El tamaño de cada círculo acá que ven tiene que ver con el valor total por región. América es la región color naranja, obviamente es Norteamérica. Fíjense que yo encontré una sola empresa acá
Mercado Libre, que está en este selecto grupo de empresas, más de las 100 empresas más grandes digitales del mundo. China, Asia-Pacífico básicamente, China, algunas empresas de la India también y coreanas. Europa bastante menos, SAP, la empresa más grande alemana de software, y África mucho menos. Ahora, América Latina acá, si bien África es chico, no sé, América Latina figura poco, porque creo que aparte del Mercado Libre no tenemos ninguna empresa dentro de estas 100 empresas. Ahora, fíjense, son empresas de Internet que fundamentalmente tienen como principio activo la acumulación de gran cantidad de datos que después son gestionados, manejados por sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones, para vender publicidad, para hacer cosas con esos datos en relación a las personas que lo usan. Entonces, esta dimensión de la brecha digital tan diferente entre países desarrollados y nosotros es porque ellos agregan una cadena de valor a esos datos. O sea, toman los datos, incluso muchos de los que nosotros proveemos, y le agregan cadena de valor, le agregan inteligencia artificial, los procesan, hacen cosas después con esos datos, venden publicidad, o van previendo cuáles son nuestros gustos para mostrarnos ciertas películas y ciertos productos. Entonces, los datos solos no tienen mucho valor, sino que cuando están así agregados y procesados con todos estos otros elementos de esta cadena de valor, es cuando estas empresas realmente encuentran su valor en la economía digital. Entonces, esta transformación de los datos, desde que se recoge, se analiza, se procesa, y la inteligencia artificial, es lo que monetiza comercialmente estas empresas. El problema es que los países en desarrollo proveemos estos datos y pagamos por esto, no somos generadores de estos valores, salvo algunas empresas que vimos ahí, muy pocas. Entonces, hay una inversión de estos países muy importante en esta cadena de valor que les comentaba recién. Hay una gran cantidad de almacenamiento de datos en estos centros de datos de países desarrollados, se analiza, se procesa, se usan los datos mediante inteligencia artificial, y esto genera para estos países una ventaja competitiva muy grande, porque son empresas que ejercen su trabajo y su influencia a nivel planetario, pero todos proveen datos, sin embargo ellos son los que los procesan, los guardan y los monetizan. Tienen entonces un gran poder financiero, tecnológico, de mercado. En pandemia esto se amplió, porque muchas personas pasaron a usar más intensivamente el comercio electrónico, Internet, las búsquedas por Internet, los sitios web. Solamente las cotizaciones de las principales plataformas subieron, fíjense acá les traje dos datos, 55% Facebook y 144% Apple durante el tiempo de pandemia. Ahora, ¿cuál es uno de los temas que nos compete hoy? Flujo transfronterizo de datos. Cuando usamos plataformas o cuando compramos videos por streaming, estamos transfiriendo información de un país a otro. Ahora bien, las leyes de protección de datos, de seguridad, son relevantes a una jurisdicción que termina en la frontera de cada uno de los países. Lo que está pasando ahora es que los países van teniendo distintas leyes de protección de datos, algunos países ni siquiera las tienen, y los datos van y vienen de un país a otro. Entonces, el fenómeno de la pandemia, que todo sucedió en línea, ha traído un tráfico global de Internet que se ha incrementado. Fíjense este dato que les traigo acá, que de Naciones Unidas también. En el 2022 se espera que el tráfico sea superior a todo el tráfico del mundo hasta el 2016. O sea, solamente este año va a ser más grande que toda la historia de los tráficos hasta 2016. Y el ancho de banda global se incrementa también intensamente en el año 2020. Ha crecido el tráfico de Internet, que fundamentalmente está hecho por video, redes sociales y juegos. Acá traigo otras estadísticas también. ¿Cuántos exabytes? 230 exabytes en 2020 y crecerá a 780 exabytes en 2026. Proyecciones a futuro. Entonces, los flujos transfronterizos cada vez son más difíciles de medir y cada vez son mayores. No se sabe bien para dónde van los datos, si vienen, no se sabe bien exactamente qué datos son los que se trafican o en qué calidad se trafican, y durante pandemia el mayor tráfico, por supuesto, siempre es entre América del Norte, Europa, y América del Norte y Asia. Como se acuerdan cuando les mostré
en los primeros videos, el mundo está muy interconectado en la zona, digamos, en el hemisferio norte, mientras que hacia el hemisferio sur el tráfico es menor. Sin embargo, como ya dije, somos consumidores de estas plataformas, por lo tanto nuestros datos también van a alimentar los centros de datos que están en el hemisferio norte. Entonces, ¿qué pasa con los datos cuando pasan las fronteras? Los datos son un recurso muy especial, porque no son un bien, no son una cosa que cuando yo lo uso se gasta, se rompe. Por ejemplo, un alimento que yo lo compro, lo consumo y no existe más. El servicio lo uso y pasó. Por ejemplo, hay un servicio de un curso, de asesoramiento, se da una vez, se puede dar otra vez, pero hay que volverlo a repetir. El dato es un bien intangible y no rival, o sea que lo puedo usar muchas veces, muchas personas lo pueden usar, y pueden usar los mismos datos, y además simultáneamente, en el tiempo, y no se agotan. Entonces son un bien que tiene un valor intrínseco muy importante. Y el acceso a estos datos a veces está limitado, a veces por medios técnicos, pero a veces también está limitado por medios legales. Por ejemplo, hay plataformas globales que recogen estos datos, pero esos datos no están disponibles para todos. Hay personas que creen que cuando están en una red social están conectados a todo el mundo en Internet, pero la verdad es que no es así, están conectados solamente con los usuarios de esa red. Esos datos no son, de esa empresa no son compartidos con otros datos. Entonces ahí ya tienen una barrera técnica. Además, a veces hay regulaciones nacionales que no permiten que estos datos se compartan fácilmente. A veces sería para bien, por ejemplo, para alguna investigación o algo, pero tampoco cuanto se puede. Y mientras mejores son los datos y son más detallados, sirven para más cosas. Por eso, generalmente cuando nos piden datos, nos piden mucho detalle, ¿no? Entonces se pueden después con inteligencia artificial combinar y generar otras cosas. Entonces, es sumamente complejo regular los flujos transfronterizos de datos. De hecho, hay regulaciones nacionales que implican esta regulación, pero no hay ahora vamos a ver al final, no hay un acuerdo global de qué hacer con los datos. Esta gestión de datos es diferentes políticas de nacionales y regionales que tienen que ver con la protección de datos personales, con el tema de privacidad, que lo vimos en algunos videos anteriores. Esto es lo que va regulando el flujo transfronterizo de datos, y es un desafío complejo porque la economía digital depende de estos datos y está impulsada por estos datos que dan beneficio a las empresas y que mayormente están aportados por la gente que usa. Entonces, esto de la cooperación global se plantea como una parte fundamental de lo que puede ser el futuro, ¿no? Acá les traigo algunos comentarios, tanto de Naciones Unidas, algunas sugerencias para la interoperabilidad de datos, porque también los datos estaría bueno que haya un acuerdo internacional de cómo usarlos, pero además tienen que, eventualmente, si se pueden usar entre distintos países, si el flujo existe para promover la economía digital de distintos países, tiene que ser interoperable. De nada me sirve que me manden datos que yo no puedo utilizar en mis sistemas porque tienen un formato inadecuado o están almacenados de una manera que yo no puedo ver ni evaluar. Entonces, la OECD, como les dije, es una organización que nuclea a los países desarrollados, algunos países de América Latina. Como les dije, Argentina es observador. Pueden ver en el sitio web de la OCDE el mapa de países que la componen. Yo recomiendo siempre mirar el sitio de la OCDE porque tiene muchísima información sobre economía digital, sobre nuevas regulaciones, sobre flujo transfronterizo de datos, temas impositivos. Entonces, si a veces necesitan, yo sé que Argentina todavía no es miembro, sin embargo, tiene una gran cantidad de comisiones de trabajo que elaboran documentos sumamente interesantes que después son referencia para que los países hagan sus propias regulaciones. Entonces acá les traigo temas, las directrices de la OECD sobre privacidad e interoperabilidad de datos, que son fundamentales para después determinar esto del flujo transfronterizo de datos. Entonces ellos dicen, instan a los Estados miembros a desarrollar medidas para facilitar la aplicación transfronteriza de las medidas de privacidad. O sea, que los datos no es que queden, digamos, limitados por el límite que establecen las fronteras para las leyes, sino que los países se pongan de acuerdo. De hecho, les comento que, por ejemplo, Mercosur está trabajando, los países de Mercosur están trabajando
en este tipo de flujo transfronterizo de datos, interoperabilidad de datos, firma digital. O sea que los países a veces fronterizos también son el comienzo para eventuales acuerdos más globales. ¿Qué sigue diciendo? Apoyar el desarrollo de acuerdos internacionales, como el ligero de Mercosur, que promuevan la interoperabilidad entre los marcos de privacidad. Interoperabilidad para que los datos puedan ser entendidos por los distintos sistemas. Desarrollar estrategias de privacidad, adoptar leyes que protejan la privacidad, establecer autoridades de privacidad. Argentina cumple con todos estos requisitos. Fomentar y apoyar autorregulación mediante códigos de conducta. A veces, cuando no hay regulación de algo, a veces se pueden hacer mejores prácticas para que empresas, individuos y organizaciones, y también los estados, puedan tomarlas en cuenta, aunque no sea necesariamente una ley. A veces un conjunto de mejores prácticas ayuda mucho a facilitar el uso de la información en pos del desarrollo. Proporcionar medios para que los usuarios ejerzan sus derechos y usen estas regulaciones a su favor. ¿Cómo tendrían que ser estas posibles regulaciones de flujo de datos a nivel global? Hay muchas ideas, diverge bastante las opiniones, el tema es complejo y no hay una definición común sobre este tema. Es un tema en desarrollo. Si el tema les interesa y se dedican a esto, les sugiero que lo vayan siguiendo, porque va a haber seguramente nuevas regulaciones y nuevos comentarios por parte de OECD, por Naciones Unidas, por la Unión Europea, sobre posibles nuevas regulaciones, y estas negociaciones sin duda van a tener repercusiones para el desarrollo del comercio electrónico y para todo el sistema de comercio digital y economía digital. Entonces hay que prestar mucha atención. Ahora les traigo algunas conclusiones. ¿Se acuerdan que les dije que el secretario general de Naciones Unidas hace unos 3 años atrás hizo este panel de alto nivel sobre cooperación digital? Y uno de los temas que trataron específicamente fue el de flujo transfronterizo de datos y el uso de datos para desarrollo. Entonces, acá hacen alguna serie de comentarios y de conclusiones que me parecieron muy interesantes. Y dice, los sistemas deben volverse más holísticos. Esto es algo que venimos hablando desde el principio del curso, ¿no? Ver una perspectiva amplia, multidisciplinario, que entiendan todos, que estén todas las partes interesadas, ágiles y capaces de convertir la retórica en práctica. Esta última frase es muy interesante porque hay mucho escrito, pero después llevarlo a la realidad es otra complejidad. Entonces dice que existe una baja prioridad asignada a la cooperación en tecnología digital, especialmente en los países en desarrollo. Los países en desarrollo siempre tienen otras urgencias, entonces hay poca cooperación en tecnología digital entre países desarrollados y no desarrollados. Falta inclusión en el trabajo que están realizando órganos técnicos de establecimiento de normas, incluso falta capacidad de muchos para participar de manera efectiva y significativa. Esto es súper importante. En el último video que les voy a preparar para este último módulo, les voy a decir de qué manera pueden navegar y participar en estos espacios, aún sin tener financiación. Hay muchos lugares que ofrecen financiación, que ofrecen becas. Es muy importante que países como Argentina y países de América Latina participen efectivamente en estos foros para llevar nuestra problemática a la discusión y eventualmente que quede plasmada en la regulación global. Arquitectura de cooperación digital superpuesta y compleja que puede afectar su eficacia. A veces es verdad, hay cosas superpuestas que se deberían evitar para no doble gastar esfuerzos. Comunicación insuficiente entre organismos para responder a las tecnologías digitales que atraviesan cada vez más áreas en las que las políticas son moldeadas por instituciones separadas. Trabajar holísticamente, trabajar entre todos. Esto es un poco aspiracional, pero por lo menos si las Naciones Unidas lo dicen, los países a veces lo toman como referencia. Falta de datos, métricas y evidencia confiable sobre basar las políticas de datos, y falta de confianza entre gobierno, sociedad civil y sector privado. Bueno, esto lo hemos seguido, a veces la desconfianza de que las empresas están haciendo cosas bien o mal. Las empresas son entidades que están hechas para generar rentabilidad para sus dueños o sus accionistas. Tienen sus áreas de responsabilidad social, pero bueno, no es la finalidad principal. Para eso está el Estado, la sociedad civil y están los individuos para poner un poco freno. Y también las empresas para prestar atención a esto. Y finalmente marco estos dos conceptos:
necesidad de un nuevo marco institucional mundial sobre gobernanza de datos, que no existe. Tampoco hay gobernanza de ciberseguridad. ¿Se imagina lo que va a costar llegar a esta gobernanza de datos? Y puede requerir la creación de un nuevo organismo internacional que desempeñe un papel de coordinación global. Este organismo internacional no existe todavía. Finalmente, les quería comentar que tener una gobernanza global de datos y que pudiera de alguna manera regular el flujo de datos transfronterizos permitiría compartir a nivel global para crear estos bienes públicos, porque en definitiva lo que está pasando es que creamos todos, desarrollados y no desarrollados, una gran cantidad de datos que lo están tomando otros países y generan gran cantidad de valor en base a datos que desarrollamos todos. Entonces, si se pudiera crear un ente global que pudiera usar estos beneficios de los datos para el bien global, se podría afrontar algunos desafíos, como por ejemplo cambio climático, que es algo que nos preocupa a todos, y pobreza, salud y hambre. La coordinación técnica transfronteriza a nivel mundial sería ideal para evitar una mayor fragmentación de la infraestructura de Internet y el espacio digital, que cada vez está más concentrado en pocas empresas y más fragmentado. Muy importante la nueva tecnología de 5G, Internet de las Cosas, porque esto es lo que va a permitir que se industrialice la digitalización, que la digitalización no solamente es que vaya a procesos industriales, incluso a las casas y a las ciudades inteligentes, y todavía no tenemos una comprensión común de qué pueden hacer estos datos a través de las fronteras. Finalmente, siempre recuerden, es clave esto de las regulaciones nacionales de protección de datos. Argentina la tiene, acuérdense que está en este momento en el proceso de una revisión de la Ley de Protección de Datos Personales, tiene una agencia de acceso a la información pública. Es importantísimo que cualquier regulación que se determine no impida la innovación. La regulación europea, de la que hemos hablado bastante, para algunas personas es demasiado restrictiva y opinan que un poco restringe la innovación. Fundamental el rol del Estado en el diálogo permanente con otros sectores y un marco de transparencia, por supuesto, entre países en forma interoperable sería deseable. Como les dije, todas estas cosas son aspiracionales, no existe una gobernanza global de datos, pero los datos son fundamentales para el desarrollo de la economía digital. Entonces, a los que les interesa el tema, les recomiendo que sigan estas organizaciones que les dije, que se las voy a mencionar de vuelta en el último video, para que vean cuáles son lo que va pasando, porque esto es un proceso. Nos vemos en el próximo video.